y también a la iglesia virtual. Esta noche maravillosa de guerra espiritual, pastor y amigo Víctor Muñoz. Creemos que Dios está en medio de nosotros y bueno, cuando estábamos orando, el Señor estaba tocando vidas, estaba tocando corazones. Sabemos que la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también dice el Señor que de todo nos va a librar, que Él va a estar con nosotros y mientras estemos en Él todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen? Vamos entonces con la palabra del Señor y hoy vamos a hablar de algo maravilloso. Hoy vamos a hablar de la liberación. Repita conmigo, liberación. Vamos a hablar de la liberación porque es necesario que cuando hacemos guerra espiritual sepamos lo que vamos a hacer. Y hoy el Señor quiere aclararnos un poco el tema de la liberación. Si tienes Biblia, los que no tengan Biblia, por ahí creo que hay unas Biblias. Acá hay Biblia para los que no hayan traído. Vamos por favor, acompáñame por favor allí al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, gloria a Dios. Marcos 7, Marcos capítulo 7, gloria al Señor. Y vamos a leer desde el verso 27. Leamos desde el verso 24, gloria a Dios. Marcos 7, desde el verso 24, gloria al Señor. Este tema de la liberación le hemos llamado el pan de los hijos. Repita conmigo, el pan de los hijos. Pero ¿cómo así que el pan de los hijos, pastor? Ahora lo vamos a ver. ¿Lo tiene, iglesias? Marcos 7, verso 24. Cuando lo tenga me dices amén. Amén. Marcos 7, verso 24. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y dice el verso 26, la mujer era ¿qué? Griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, y mira lo que dijo Jesús: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y el verso 29 dice: y entonces le dijo: por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y el verso 30 dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos allí, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a papá que sea Él hablando a nuestro corazón. Poderoso Padre Celestial, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey del cielo, te pedimos, Señor, que toda la palabra, que todo lo que escuchemos aquí, bendito Rey del cielo, sea tu palabra, Señor. Que no sea palabra de hombre, Rey del cielo, que seas tú hablando a nuestro corazón y transformándonos, poderoso Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Mírame acá, iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo así, pastor, que el pan de los hijos? ¿Cómo así eso? Estamos hablando de liberación y usted me dice que es el pan de los hijos. ¿Y por qué me lee todo esto de la mujer sirofenicia? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo así? No entiendo, pastor. Pues vamos a entenderlo. Yo tampoco lo entendía. Es el Espíritu Santo el que nos muestra. Había una mujer
dice la palabra, vamos a parafrasear, que tenía una hija y la hija estaba endemoniada. Tenía un demonio, tenía un espíritu inmundo. Cuando la palabra habla de espíritu inmundo, son demonios. Y ese demonio estaba en la niña, pero la niña no estaba allí, pero su mamá fue a suplicarle a Jesús que le echara fuera ese demonio a su hijo. No dice allí cuánto tiempo llevaba la niña padeciendo eso, no dice, no explica mucho, pero lo que sí explica es que esta mujer no era del pueblo de Dios, no era una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, no era judía. Mire que allí inclusive el título dice que la fe de la mujer sirofenicia, y allí nos explica de dónde era la mujer. No era, dice que era griega y sirofenicia de nación, o sea que esa mujer no tenía nada que ver con el pueblo judío. Y el Señor explica y le dice a ella que primero se tienen que saciar los hijos. Diga conmigo, saciar. Saciar, cuando uno dice yo estoy saciado, y cuando hablamos de alimento es porque estamos rebosando de comida, estamos llenos totalmente. Y el Señor le dice a ella, es que primero deben saciar los hijos. Yo quiero decirte, iglesia, y quiero que levante la mano, si tú eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. Por eso, este pan del que habla el Señor, que es la misma liberación, es el pan de los hijos. Por eso, un hijo de Dios tiene que saber exactamente de qué se trata una liberación, y el hijo de Dios tiene que estar saciado de la liberación. Todo hijo de Dios debe ser libre de toda contaminación de carne y o de espíritu. ¿Quiénes lo creen? Todo hijo de Dios tiene que estar libre de toda actividad demoníaca, debe estar libre de todo plan de las tinieblas. Eso se tiene que ir de nosotros. No tiene el enemigo cómo venir a sembrar en nosotros derrota, ni angustia, ni desesperación, nada de eso. Eso se tiene que ir de nosotros. ¿Quiénes lo creen? Eso se tiene que ir de nosotros, y ese es el pan de los hijos. Esta mujer decía entonces, le dice al Señor y toca su corazón a decirle, porque él le dice, mira, es que yo no puedo desperdiciar, primero tengo que hacer libre a mis hijos, yo no puedo entregar el pan que es para mis hijos, entregárselo a otra persona. Y él menciona allí, no puedo echárselo a los perrillos. Y mira, esta mujer, quizás también por la angustia de ver a su hija así. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Yo no sé cómo estaba de angustiada esta mujer para ir a humillarse delante de Dios, ¿sí? Y él era un judío, y ir a humillarse delante de él, y cómo sería la condición de su hija. Yo sé que todos los que tenemos hijos sabemos que si un hijo de nosotros está padeciendo algo, uno hace lo que sea, pero uno hace lo que sea por los hijos. Y esta mujer, con mucha fe, le dice a él, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de las mesas. Mira cómo ella se pone en una posición de humillación, de humildad. Ella dice, no me importa lo que tenga que hacer, pero mi hija tiene que ser sana. Además le muestra a Jesús una fe impresionante, porque ni siquiera la niña estaba allí, estaba en otro lugar. Y ella le dice que aún con las migajas, que aún con lo poquito que él pudiera darle, su niña iba a ser libre de todo eso. Entonces, hay veces es hasta triste cuando uno piensa en que la liberación es el pan de los hijos, pero muchos hijos de Dios no toman el pan y no buscan la liberación. Y siguen por años y por años cargando, andando con cargas pesadas, con situaciones difíciles, pero la solución la tiene Dios.
Él es el pan de vida. Él es el único que puede entregarse y a través de Él somos nosotros libres. Solo a través de Jesús puede haber liberación. En el tiempo de Jesús, cuando Él andaba por allá en esta tierra, cuando andaba por allá haciendo milagros en carne, cuenta la historia que un día el Señor alimentó a los 5,000. ¿Se acuerdan de esa historia? Alimentó a los 5,000, pero no eran 5,000, eran aún 20,000, porque Él estaba hablando de 5,000 hombres, fuera de mujeres, niños, y yo diría que era por ahí entre 18 a 20,000 personas. Y dice la palabra del Señor, parafraseando, que los apóstoles, los discípulos del Señor, ya llevaban 3 días y Él 3 días dándoles palabra, y los discípulos le dicen: Señor, ellos tienen hambre, despáchalos, despídelos, que se vayan porque ellos tienen hambre. Y Él dice: no, hay que alimentarlos. Y en ese momento llega un niño con 5 panes y 3 peces, o 2 peces, pero vamos a enfocarnos en esos 5 panes. Recuerda que el número 5 en la Biblia es la gracia de Dios. Y Él por gracia, multiplicó esos panes y alimentó a los 20,000. Y tú me dirás: pastor, pero estamos hablando del pan de los hijos, y usted ahora me habla del pan con que el Señor alimentó a los 20,000. Pero yo te lo quiero decir porque es que Él, cuando habla de pan, siempre es para sus hijos. Esas personas que lo estaban siguiendo y llevaban con Él 3 días y Él 3 días enseñándoles, ¿tú crees que ya no eran hijos de Dios? Ya eran hijos. Estaban siguiéndolo hacía 3 días y no les importaba si tenían hambre o no. Ya eran hijos. Pero es el pan, y el pan ahora es tipología de liberación. Es la liberación. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser libres. Y alimentó a los 20,000. Y por allá en Génesis, quiero que me acompañen, vamos a Génesis 3:19. Génesis 3:19. Es bueno que leamos bastante Biblia, iglesia. Es bueno que siempre vengamos a la iglesia con Biblia. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, iglesia? Dice Génesis 3:19. Allí está hablando y dice: con el sudor de tu rostro comerás, ¿qué, iglesia? El pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero fíjate que hasta allí Adán no había comido pan. Adán no necesitaba comer pan hasta ahí, hasta que el Señor le dice: con el sudor de tu frente comerás pan. ¿Y sabes por qué Adán necesitaba comer pan? Porque había pecado. O sea que si yo no he pecado, yo no necesito pan, o sea, yo no necesito liberación. Lo que trae a mí maldición y cualquier acechanza del diablo es el pecado. Por eso la importancia de que nosotros empecemos a ver el pan, cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida, y tenemos que tomarlo, tenemos que apropiarnos. Es que Él vino a entregarse por nosotros. Cuando aquí hacemos la Santa Cena, es algo tan maravilloso, porque cuando vamos a comer ese pan sin levadura, todos nos revisamos delante del Señor y nos ponemos a cuentas antes de ir a comer ese pan, porque tenemos que estar limpios delante del Señor. Pero Adán ya necesitaba comer pan, o sea, Adán ya necesitaba liberación, porque Adán ya había pecado. Antes no, y si tú ves en el Génesis, el pan no se menciona sino hasta allí. Hasta que Adán y Eva pecaron, no se menciona el pan. Pero también
Cuando viene el pecado y pone ese abismo, esa separación entre Dios y nosotros, es allí donde nosotros, como hijos, tenemos que ir a Dios y buscarle y rendirnos delante del Señor, lo que estábamos orando ahora antes de la palabra. Acompáñame allí mismo en Génesis. Vamos a Génesis 41, gloria al Señor, verso 55. Porque algo también aconteció allí que nos habla del pan. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Génesis 41, verso 55. Gloria al Señor. Cuando lo tengan le dices amén. Gloria a Dios. Leamos la palabra del Señor. Dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón. ¿Por qué, iglesia? Por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: ¿y a quién? A José, y hacer lo que él os dijere. Mírame acá un momento, iglesia. ¿A ustedes esa palabra no les parece conocida? Y hacer lo que él diga, hagan lo que él diga. Y ellos estaban pidiendo pan porque estaban muriendo de hambre, había hambruna en el mundo, y José era el único que podía solucionarles ese problema. ¿Se acuerdan de la historia de José? Pero ¿qué pasó allí? ¿Cómo así que hagan lo que él diga? ¿Se acuerdan en las bodas de Caná, cuando María escaseó el vino y todos le dijeron: María, se acabó el vino, y ella dijo: no, hagan lo que Jesús te diga? Déjame decirte, iglesia, que si tú quieres liberación, si tú quieres el pan de los hijos, tienes que hacer la voluntad del Señor. Porque si no, no vas a recibir el pan de los hijos. Yo no puedo ser libre si estoy haciendo lo que a mí me place. Yo no puedo ser libre de ninguna contaminación de carne o de espíritu. Yo no puedo ser libre de las acechanzas del diablo si yo estoy haciendo mi voluntad y no la de Dios. Es necesario que para que nosotros seamos libres, decidamos en el corazón solo hacer la voluntad del Señor. Es lo que el Señor diga. Yo me acuerdo un rey también en el Antiguo Testamento que le dio lepra. ¿Se acuerdan del rey? Que le dio lepra y fue donde el varón de Dios, y el varón de Dios le dijo: sumérgete 7 veces en el río y se te va a ir la lepra. Y ese varón decía: ¿cómo así? O sea, ¿cuál solución es esa? Pero finalmente, cuando hizo caso, cuando hizo la voluntad del Señor, ese varón dice que la piel era como la de un niño, o sea, quedó limpio de la lepra. Y era una enfermedad incurable en ese entonces. Pero esa es la voluntad del Señor. Pero mira, una persona se enferma, iglesia, y acude al médico, va inclusive hasta el brujo y toma las hierbitas y se baña con hierbas y hace una cantidad de cosas, pero no viene la palabra. Y viene la palabra cuando ya está desahuciado, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, no, vamos a buscar a Dios, Chuchito lindo, Papito Dios, y empiezan a buscar a Dios cuando ya han hecho de todo. Y llegan a la congregación y uno le dice: mi hermano, métase en ayuno, en oración, y va a ver que el Señor le sana. Y dice: ¿qué es eso? Eso no, yo creí que era que me iba a decir otra cosa. Y no hacen la voluntad del Señor. Y aún están agonizando y no, recibe a Cristo. Y no, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, y están pendientes de cualquier cosa. Pero no hacen la voluntad del Señor. Pero sí quieren ser libres, y entonces toda la vida están en la ruina, allá alcanzados financieramente. Y uno le dice: mi hermano, vea, métase con el Señor, que el Señor le va a multiplicar, el Señor le va a ordenar su vida. No, eso no. Mire, mi hermano, levántese temprano y busque al Señor. No, eso no. No, hagamos otra cosa. Y buscamos cualquier tipo de cosa
pero no somos obedientes al Señor, y eso le pasó a este rey. Este rey le dijeron, vaya, se manda 7 veces en el río, y él dijo, no, pero si hay ríos mejores allá en mi tierra, o sea, ¿por qué me voy a meter en ese río? Pues para eso lo hubiera hecho allá, y no hubiera venido hasta por acá. Y alguien que tenía fe, un sirviente de él, le dijo, hazlo, si te hubiera pedido algo más difícil, de ahí sí lo hubieras hecho. Pero muchas veces todo lo tenemos allí para ser libres, para tomar el pan de los hijos, que es de nosotros, porque somos los hijos, y no lo hacemos. Esa es la voluntad del Señor, y el Señor te dice, mira, lee palabra, dice, la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. O sea que hay que leer las escrituras, es que hay que escuchar prédicas. Dice el Señor, ora constantemente, y el mismo Jesús nos enseñó que antes de hacer cualquier cosa él oraba, y después de hacer milagros y prodigios y señales volvía y oraba, y él era Dios. Pero Él vino a enseñarnos en la comunión que hay que tener con el Padre a través de Jesús, y todas esas cosas que Dios nos pide que hagamos es para nuestro propio beneficio. Y nos dice el Señor, congréguese, vaya, y dice la palabra, así como algunos tienen por costumbre, y venga a la iglesia, y esto es muy bonito. No, yo no tengo tiempo, ¿no? Cuando tenga tiempo, es que, pastor, no he tenido tiempo para ir a la iglesia, y entonces en la mañana no puedo. Pastor, ¿por qué no hace un culto a las 4 de la tarde los domingos para yo poder ir? Y a las 4 de la tarde tampoco viene. Pero mira, ya abrimos el culto a las 4 de la tarde también para que puedas. No, pastor, es que estoy trabajando mucho, tengo mucho que hacer. Pero quieren ser libres y quieren vivir bien y quieren estar bendecidos, pero cuando se les pide que hagan algo para Dios, no lo hacen. Pero vamos a ver también cómo para recibir el pan, para ser libres, hay unas características. Hay que hacer algo, y tenemos que primeramente rendir nuestra vida al Señor. Es necesario, porque todos aquí podemos decir que somos salvos. Y tú dices levanta la mano y dices, sí, yo soy salvo porque Cristo murió en la cruz por mí. Pero la salvación no solo significa eso, solo salvación, sino que la salvación tiene que ver con la sanidad, con la liberación y con estar completos con Dios. Cuando tú dices yo soy salvo, yo momentos soy sano, y no te estoy hablando solo de la sanidad física, las enfermedades, porque eso también, sino que nuestra alma, espíritu, todo nuestro ser empieza a ser sanado. Cuando hay salvación y vida eterna, esto nos trae sanidad. La salvación de la que nos habla el Señor no es solamente listo, ya puedes ir al cielo cuando mueras. No, eso también nos trae sanidad. Pero también nos trae el pan de vida, que es la liberación, y empezamos a ser libertos, a ser liberados, y hay una liberación en nosotros, y hay cosas que antes no podíamos hacer y ahora empezamos a hacerlas, y sentimos paz en el corazón, y hay algo diferente en nosotros, y podemos vivir el gozo del Señor, podemos hacer cosas diferentes delante del Señor. Pero es necesario, iglesia, que nosotros entendamos que la salvación que el Señor vino a darnos no es solamente la entrada al cielo, sino que esa salvación también la vivimos en esta tierra. Yo no puedo decir yo soy salvo si mi corazón, mi mente están enfermos, si aún no hay libertad en mi vida, si aún estoy atado por el enemigo, ni puedo decir que soy salvo si aún me siento incompleto. Quiero decirte que la salvación también es característica de estar completos con Dios, donde mi única dependencia es de mi Señor Jesucristo, y con Él lo tengo todo. Porque yo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, amar la iglesia, amar el ministerio, amar a toda la humanidad, y gloria a Dios, porque el Señor me da para amar. Pero si alguna persona me falla, si alguien me falla, yo quedo bien porque yo estoy completo con Dios.
Nosotros, cuando somos salvos, tenemos que aprender a estar completos con Dios. Y eso es parte de la liberación. Mira, una persona no puede depender de otra persona. No, es que me voy a casar con mi novia porque es que yo la necesito. Ella es mi media naranja, ella es mi complemento. Mentiroso el diablo. Tu complemento es Cristo. ¿Quiénes lo creen? Tu complemento es Cristo. Tú no dependes de nadie más. No, es que voy a tener hijos, porque es que mis hijos, y cuando nacen los hijos, no, yo doy mi vida por mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, y ellos crecen y se van. Y también te fallan. Porque todos los hijos hemos fallado. Y también fallamos en algunas cosas. Pero ahí es donde tenemos que aprender a estar completos con Dios. Ahí es donde se cumple la palabra del Señor. Señor, le dijeron para tentarme a Jesús, Señor, ¿cuál es la ley de Dios? Y él dijo, son dos. Vamos a resumir toda la ley de dos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y además con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y cuando yo entiendo eso, estoy completo con Dios. Y no hay nada ni nadie que dañe mi corazón. Porque yo amo a Dios por encima de mi propia vida, por encima de todo, lo amo a Él primero. Y luego me amo yo para poder amar a mi prójimo. El segundo lugar después de Dios, iglesia, es tú. Eres tú, soy yo. El segundo lugar, soy yo. Primero Dios, segundo yo. Y suena egoísta. Y suena muy egoísta. Pero si yo no me amo profundamente, ¿cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? ¿Cómo voy a amar a la congregación? Y más aún, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Porque yo tengo que amar a mi enemigo. Tengo que llenarme de Dios, recibir amor de Dios, paz, todo el fruto del Espíritu, rebosarme de Dios, constantemente lleno de Dios, en comunión con Él, lleno, rebosando de Dios y amándome profundamente para estar completo con Él y poder amar a otro. Y así nadie me daña. Ah, que se fue mi esposa, mi esposo, pues se la perdió, porque yo soy un hijo de Dios y estoy completo con mi Señor. Y usted dirá, uy pastor, pero tan insensible, y los sentimientos y las emociones, y dónde está, y no siente dolor. Claro que hay un dolor allí, pero la aflicción puede venir, pero si estás completo con Dios, estás bien. Pero pastor, es que usted me está hablando es del pan de vida, de la liberación, pero la única manera de nosotros ser libres es siendo hijos. Y si yo soy hijo es porque soy salvo. Y si yo soy salvo, hay sanidad en mi vida. Y si hay sanidad en mi vida, hay liberación en mi vida. Y en ese momento yo estoy completo con Dios. Estoy completo con Dios. Y no hay nada ni nadie que me detenga. Ahora lo cantábamos y lo declarábamos. Todo lo puedo en Cristo. Y entonces, ¿por qué estás derrotado? ¿Por qué estás derrotada? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? Pastor, es que no tengo para pagar el arriendo. Pastor, tengo que pagar tal cosa y no lo tengo. ¿Y cómo así? ¿No todo lo podemos en Cristo? ¿Y la fe? ¿Y a dónde está la fe? Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Yo sin fe no puedo agradar a Dios, pero la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando. Y la certeza es la palabra del Señor. Aquí dice que todo lo puedo en Cristo. O sea que eso es fe. Es la certeza, que hay una certeza. Es cierto lo que yo estoy pensando porque aquí está escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero pastor, también dice la palabra que es la convicción de lo que no veo. ¿Y quién es que nos convence? El Espíritu Santo es mi convicción. Él me convence y esa es la fe. Yo te digo, cuando uno se pone en esa posición, no siendo egoísta, porque eso no es egoísmo. Dios nos pide que lo amemos profundamente y que nos amemos nosotros, porque ahí somos libres.
Ahí nadie puede dañar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo lo voy a guardar si yo dependo de mi esposa, que es que ella es mi media naranja, es que ella es mi complemento, y si ella se va, me derrumbo, ¡guau! Y me caigo. Y me estoy muriendo porque mi esposa no está. ¡Qué dolor, mi esposa! O la mujer, mi esposo se fue con otra, no, seguro es más linda que yo. Y viene la derrota y el desánimo, y ya vemos así. Pero por Dios, si es que la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. O sea que si el gozo del Señor no está en mí, no tengo fortaleza, me derrumbo. Pero ¿cómo puedo tener paz en el corazón, pastor, si no tengo ni que echarle a la olla, pastor? No, ¿cómo voy a tener paz en el corazón si mis hijos se fueron y me abandonaron, y yo ya soy un pensionado, y yo ya no tengo a nadie más? ¿Y cómo, pastor, si es que, mire, mi hijo anda en las drogas, mi hijo ahora se cree animal, y un poco de cosas que se ha inventado el libro? Y entonces la gente se angustia y se desespera. ¿Y a dónde está Dios? ¿Y a dónde está ese amor profundo por el Señor? Y ese amor propio que hace que esté completo con Dios y que muestre que soy salvo, que ya Cristo está en mi corazón. Porque cuando nos ponemos en esa posición, ya nadie quiere fallarte. Mírame acá, iglesia. Mírame acá, iglesia. Cuando nosotros tenemos esta posición con el Señor, ya nadie quiere fallar. Y si alguien te falla, te está fallando a Dios. Si alguien te falla cuando tú crees esto, le está fallando a Dios. No te está fallando a ti. Y ya el problema es de esa persona que te falló, que le va a tocar vérselas con Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no. Simplemente descansamos en el Señor y Él hace todo lo demás. Pero sigamos leyendo. Gloria al Señor. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos algo. Cuando estamos completos con Dios, esa salvación que nos trae sanidad, liberación y nos lleva a estar completos con Dios, eso es sanidad espiritual. Lo primero que el Señor hace es darnos sanidad espiritual, pero también sanidad emocional, también sanidad mental y aún sanidad sexual. Y te digo, aún la sanidad financiera. Y empezamos nosotros, estando firmes con el Señor, completos con Dios, a tener buenas relaciones. Porque ya nosotros tampoco fallamos. A las personas sí fallamos porque somos imperfectos y también cometemos errores, pero ya cuando estamos completos con Dios podemos estar bien y sabemos que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Sabemos que por donde nos metamos nos va a ir bien. Mire, hay una persona por allí que conozco que está desesperado para irse para los Estados Unidos. ¿Cómo hago para irme, pastor? Necesito un dinero, necesito irme porque allá está mi bendición. Y yo le dije, perdón, la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que donde nosotros estemos, la bendición va a venir detrás de nosotros y nos va a alcanzar. No importa dónde estés. No es que aquí ya Pedro se tiró este país y ahora yo no sé quiénes van a vivir más, nosotros no. Los hijos de Dios vamos a vivir bien y vamos a estar bendecidos y vamos a estar en victoria, porque nuestra dependencia no es de Pedro y su gobierno, nuestra dependencia es de Cristo. ¿Quién lo cree? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de lo alto, de allá. Él es mi socorro, Él es mi esperanza, Él es todo para mi vida. Déjame decirte, iglesia, que la liberación, el pan de vida, el pan de los hijos, debe estar de continuo en nosotros. Nosotros todos los días tenemos que ser libres. Y conocerán la verdad, y la verdad que nos hará libres. La liberación debe estar de continuo en nosotros.
Porque ya siendo hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, los demonios no vienen a poseernos, pero sí vienen a influenciar y a traer derrota y angustia, desesperación. Y ahí es donde tenemos que activar la fe y decir: te vas de mi vida, espíritu inmundo. Cuando vienen esos pensamientos de derrota, y qué voy a hacer, y ahora qué va a pasar con mi vida, y cuando venga eso, párate firme como hijo de Dios, y en el nombre de Jesús reprendo ese pensamiento y lo cojo cautivo y lo pongo a los pies de Cristo para su obediencia. Pero no puede venir. Los hijos de Dios no estamos derrotados. Los hijos de Dios vivimos de victoria en victoria. Vamos de aumento en aumento, como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Los hijos de Dios nos paramos no frente a un espejo, sino frente a Cristo todos los días. Y nos reflejamos en Él y nos revisamos. ¿Qué me falta de Jesús? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Porque yo necesito ser igual a Jesús. Yo no te estoy diciendo que vas a ser un Dios, pero sí te estoy diciendo que el modelo perfecto es Cristo. Pastor, yo quiero parecerme a usted, pastor. Yo quiero predicar como usted predica. No, Señor. Parezcas a Cristo. No, pastor, yo quiero que mi hija se parezca a la hermanita de la alabanza. Pastor, no, Señor. Que su hija se parezca a Cristo. Porque Cristo es nuestro modelo. Yo no me imagino Jesús derrotado. Jesús también lloró, claro. Y también estuvo en la aflicción, claro. Pero ¿cuánto le duró la aflicción? ¿Cuánto le duró el llanto? Y mira, los hijos de Dios es más lo que lloramos de alegría, de saber que si el Señor nos quita algo, es porque nos va a dar algo mejor. Al principio, cuando este siervo estaba empezando a militar con Cristo, cualquier cosa, yo decía: ay, ¿por qué me pasa eso a mí? Y yo después veía que si no me hubiera pasado eso, no hubiera tenido tanta bendición. Y el Señor permite, porque Él nos está probando todo el tiempo. Él permite situaciones en nuestra vida, pero Él quiere ver cómo reaccionamos. Él quiere ver cuánta fe en nosotros, cuánto creemos en Él, cuánto confiamos en Él. Él quiere todo el tiempo ponernos a prueba. Mira, ¿cómo una persona va a poder pasar de un semestre a otro en la universidad si no le hacen pruebas? ¿Cómo el maestro se va a dar cuenta si ese alumno aprendió si no le hace pruebas? Bueno, ahora con la IA como que todo el mundo sabe. Pero el Señor conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. A Él nadie lo puede engañar. Dios conoce el corazón de nosotros. Pero Él quiere saber hasta dónde nosotros podemos resistir. Y antes gózate, iglesia, varón, mujer. Gózate si el Señor te pone pruebas inmensas, porque Él no le va a poner pruebas a alguien que no las pueda pasar, que no las pueda atravesar. Y si te está poniendo pruebas inmensamente grandes, es porque Él te ve grande, porque Él sabe que las puedes pasar. No importa la prueba, si Él te la permite, tú la puedes pasar. Obviamente de su mano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él, es con Él, es de su mano. Y ahí estamos nosotros fortalecidos, aprendiendo. De cada prueba aprendemos, de cada situación aprendemos. Y hoy, iglesia, vamos a trabajar en nuestra liberación. Vamos a orar, vamos a entregar cosas, vamos a soltar todas esas cargas, vamos a hacer cosas que antes de pronto ni podíamos hacer. Pero hoy no vamos a gozar, porque hoy vamos a salir de este lugar siendo libres. Hoy vamos a orar con un clamor impresionante, peleando la buena batalla de la fe para ser libres. Mis hermanos, muchas veces, en ocasiones, cuando Jesús sanaba a una persona, le decía: tu fe te ha salvado, ¿te acuerdas? Y le decía: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado
es el que hace y permite y abre puertas para que los demonios vengan. Y te repito, si eres hijo, si eres hija de Dios, los demonios no van a poder entrar en ti porque el Espíritu Santo ahora mora en ti. Pero si eres hijo o hija de Dios, los espíritus inmundos sí pueden estar allí alrededor influenciándote para distraerte, para robarte la paz, para angustiarte, para desesperarte. Y ahí es donde tenemos que tomar la espada, pararnos firmes con el escudo de la fe y decirle a ese espíritu inmundo: fuera de mi vida, te vas de mi vida. Y tenemos, dice la palabra del Señor, que tenemos poder para atar y desatar. Que Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones, y eso es tipología de demonios. Y tenemos poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Quiénes lo creen? Tenemos poder. Tú y yo como hijos de Dios, porque sé que aquí solo hay hijos de Dios, todos le hemos entregado nuestra vida al Señor. Aquí no hay personas inconversas. Quizá allá en la iglesia virtual, pero yo te invito a que reconozcas a Cristo como tu Señor, a que lo invites a vivir en tu corazón, para que puedas ser hijo. Y una vez que ese nuevo nacimiento se haya dado y el Espíritu Santo ahora more en ti, tú te puedes parar firme delante de cualquier demonio y se tiene que ir. Y puedes pelear e interceder aún por tu casa, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos y por todos los que quieras, porque Dios te da autoridad de atar y desatar. ¿Quién lo cree? Hoy vamos a pelear esa buena batalla de la fe, vamos a renunciar un poco de cosas, vamos a soltar cadenas generacionales, vamos a salir de aquí en libertad, iglesia. ¿Quién lo cree? ¿Quiénes quieren hacerlo? Póngase sobre sus pies y vamos a orar, porque es necesario que nosotros hoy empecemos a soltar. Ponte allí en una posición reverente delante del Señor, levanta tus manos, cierra tus ojos para que nada te distraiga, y vamos a entrar confiadamente al trono de la gracia, porque vamos a entregar toda situación delante del Señor. Cierra tus ojos allí y empieza a hablar con papá. Recuerda que orar es hablar con Dios. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor vino a echar fuera de nosotros toda cosa que no sea suya. Él vino a hacernos libres. Y en el nombre de Jesús, a esta hora, vamos a empezar a renunciar. Porque mi única necesidad es Cristo Jesús. Porque lo único que yo necesito es a mi Señor Jesucristo. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, di conmigo: yo renuncio. En el nombre de Jesús yo renuncio a la depresión. En el nombre de Jesús renuncio a la desesperación. Renuncio a la desesperanza. Renuncio a la soledad. En el nombre de Jesús renuncio a toda clase de orgullo. Renuncio a la arrogancia. En el nombre de Jesús renuncio a la obstinación, a la terquedad. Renuncio a la rebeldía. Renuncio a todo sentimiento contrario al sentimiento que Dios quiere que tenga. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a todos esos caminos torcidos, caminos de error. Renuncio a todo camino de error, a todo camino de desviación, a toda voluntad humana. En el nombre de Jesús renuncio a todo hábito pecaminoso. En el nombre de Jesús atamos todo lo que es pecado, lo atamos. Todo hábito pecaminoso lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera de nosotros. En el nombre de Jesús renuncio a todo mi pasado, no tiene nada que ver conmigo. Renuncio en el nombre de Jesús a esos espíritus de orfandad. En el nombre de Jesús, porque ahora mi Padre es Cristo. Tengo un Padre celestial, porque ya no necesito aún a mis padres terrenales. Necesito
de la alianza de mi Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a todo propósito que sea contrario al propósito de Dios. En el nombre de Jesús, renuncio a toda corriente humana, todo lo que no me trae vida, todo lo que trae maldad a mi vida, lo echo fuera de mi vida. Y ahora empiezo a declarar bendición para mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro bienestar, pero en Cristo Jesús. Yo declaro una vida de piedad, una vida en amor y coinonía con mi Señor. Yo declaro todas las bendiciones escritas en la palabra del Señor, porque soy obediente. Yo declaro que ahora soy obediente y toda bendición es para mi vida, porque hago la voluntad de mi Señor, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Cristo, a esta hora renuncio a todo espíritu inmundo que haya venido a dañar mi vida. Espíritus inmundo de hurto, te vas de mi vida. Vamos, dice el hermano, espíritu inmundo de hurto, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos que vienen a robarme la paz, se van de mi vida en el nombre de Jesús. Vamos, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca, pelea la buena batalla de la fe. Vamos, en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de drogadicción, de alcoholismo, salen de mi vida. Espíritus inmundos de homosexualismo, salen de mi vida. Espíritus inmundos de derrota, se van de mi vida. Lujuria, laxiria, sale de mi vida. Espíritus inmundos de fornicación, de adulterio, se van de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy en libertad, hoy en libertad, Cristo me liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de derrota, espíritus inmundos de estancamiento financiero, de ruina, se van de mi vida, díselo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que vino a hurtar, matar y destruir, sale de mi vida. Potestades, principados, huyen de mi vida. Toda tiniebla, toda potestad sale de mi vida. Espíritus inmundos de hechicería, de brujería, se van de mi vida. Vamos, díselo, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda palabra deshonesta. Toda maledicencia sale de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Se va en el nombre de Jesús. Hoy soy libre, dile, hoy soy libre en el nombre de Jesús. De toda contaminación, de carne y de espíritu. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos salen, se van ahora en el nombre de Jesús. Enfermedades salen de mi vida. Espíritu inmundo de enfermedad, fuera de mi vida, te reprendo. De hecho, fuera, en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de división, espíritus inmundos que vienen a traer ruina, se van de mi vida en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. A esta hora empieza a cubrirte con la sangre de Cristo. Padre, me cubro con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. A esta hora recibo tu protección divina, Señor. Padre, a esta hora recibo más de tu presencia gloriosa, Rey. En el nombre de Jesús. El Dios obrando. Espíritu Santo, muévete, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira, Señor. Todo pecado oculto a esta hora sale en el nombre de Jesús. Todo eso que me estaba mortificando sale en el nombre de Jesús. Ese problema, esa situación a esta hora, en el nombre de Jesús se va de mi vida. Soy un hombre de Dios. Soy un hombre lleno de la presencia del Señor. Vamos, dile. Soy una mujer de Dios. Soy un hombre de Dios. En el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en Cristo Jesús. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende más, Señor. Padre, tu presencia gloriosa, Rey del cielo.
Ahora, Padre precioso, llénanos de ti, Señor. Padre, desciende, Señor, tu ejército celestial, Señor. Esta es una guerra, Rey del cielo. Esta es una guerra celestial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hay libertad, Padre. Tú tienes libertad, Señor. Tú eres mi libertador. Díselo, mi hermano, mi hermana. Tú eres mi libertador. Tú eres el Dios que vino a libertarme, a traer sanidad a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, tú viniste a darme vida y vida en abundancia, Rey del cielo. Tú viniste, Señor, a hacerme completo contigo, a ser uno solo contigo. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Poderoso Rey del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, bendito y poderoso Rey del cielo, ven y obra, Rey del cielo, ven y obra, Padre precioso, llénanos de tu presencia gloriosa, Señor, ven y trae libertad, bendito Señor. Padre, tú viniste, Señor, a deshacer las obras del diablo, Señor, tú viniste